Análisis de la gráfica de una función. Vamos a resolver este ejercicio. A partir de la gráfica de la función de esta gráfica, nos solicitan responder estas preguntas. Vamos a empezar en orden. Vamos con la primera. ¿Cuáles son los valores de f de 0, f de 3pi medios y f de 3pi? Entonces, esta es la función f, o sea, esta es la gráfica de la función f, que parece ser una función trigonométrica, una función periódica. En el momento no nos importa saber cuál, ni exactamente cuál es la función algebraica, pero lo que nos interesa es obtener información. Toda esta información que estaba acá la vamos a obtener a partir del análisis gráfico que vamos a hacer de esta función. ¿Listo? Entonces empecemos. ¿Cuáles son los valores de f de 0, f de 3pi medios y f de 3pi? Antes de empezar hay que recordar lo siguiente, que es clave. Recordemos que y es igual a f de x. O sea, cuando mencionamos f de x estamos hablando de y. Y lo que está acá dentro de este paréntesis es el valor de x. Solo que esto ya es notación de función. ¿Listo? O sea, x está acá, y está acá. Pero cuando hablamos de todo esto, f de x, recordemos que no es f por x, sino f de x, estamos hablando de y. Entonces, por ejemplo, si me dicen entonces f de 0, si me dicen f de 0 me están diciendo cuánto es y, pero y hay muchos, y son infinitos. ¿Cuál será el y del que me están hablando? Pues el y del que me están hablando es, o sea, es este que está acá. Este que está acá. ¿Por qué? Porque esto se puede entender de esta forma. ¿Qué me están preguntando acá? Me están preguntando ¿cuánto vale y si x vale 0? Recuerden que la x está dentro del paréntesis, entonces x es 0 y todo esto es y. Entonces, ¿cuánto es y? Porque la pregunta es y, es f de 0. Entonces, ¿cuánto es y si x vale 0? Entonces, esto me está preguntando esto. Es lo mismo, pero escrito en una notación más avanzada, por decirlo así, más utilizada en cálculo, en el tema de funciones. Entonces, si me dicen cuánto es y si x es 0, entonces en el plano cartesiano ubico x igual a 0 y corto donde esté la función. X es 0 acá, ¿y dónde está la función? Está acá. Entonces, cuando x vale 0, y ¿cuánto vale? 4. Quiere decir que f de 0 es igual a 4. Listo, así de simple. Ya hicimos la primera. Lo mismo con todas. La que sigue, f de 3pi medios, o sea, ¿cuánto vale y? ¿Cuánto vale y cuando x vale 3pi medios? Entonces ubiquemos en el plano cartesiano la función donde x es 3pi medios. Recuerden, no se les olvide que x es el eje horizontal y y es el vertical. Entonces acá está ese punto. 3pi medios en x es este, y y ¿cuánto vale en este punto de la función? Acá inclusive lo dice, 0. f de 3pi medios es 0. Sencillo, ¿cierto? Y el último ejercicio de esta pregunta es ¿cuánto es f de 3pi? O sea, ¿cuánto vale y cuando x es 3pi? Vamos en la función, ubicamos en x 3pi, vea, pi medios, 3pi medios, 5pi medios, por acá, vea, inclusive acá está 3pi. Entonces cuando x vale 3pi, y ¿cuánto vale? Menos 4. O sea, f de 3pi es menos 4. Ahí quedó listo el literal A. Vamos al literal B y C. Vamos a hacer las dos juntas ya que ambas son muy similares. Me dicen en la B cuál es el dominio de f y en la C cuál es el rango de f, o sea de la función, en ambos casos. Entonces recordemos, el dominio son los valores que puede tomar x y el rango son los valores que puede tomar y. Entonces, vamos a un ejemplo muy sencillo, muy rápido. Digamos que este punto acá en x este valor es 4pi. Por encima de 4pi, ¿cuál está? Digamos 5pi, 6pi, 7pi, infinito, ¿cierto? Pero digamos 5pi. O sea, a la derecha de este está 5pi, digamos por acá. 5pi hace parte del dominio de la función. No hace parte de la función porque la función no llega a estar por 5pi. En cambio, en 4pi sí llega. Y en estos de acá, inclusive en números negativos. Por ejemplo, en menos 1. ¿El menos 1 hace parte del dominio? No. Y ese mismo análisis se puede hacer con el rango. En el rango que son los de y, digamos
2 hace parte del rango, ¿sí? Porque si 2 lo cruzo para acá, me corta la función, entonces sí hace parte. El 0, obviamente también. El menos 4, vea que yo cruzo menos 4 y corta acá. Pero digamos menos 5 en el rango, menos 5 hace parte del rango de la función. No, porque si menos 5 acá, que estaría por acá, yo cruzo, no corta en ningún momento la función, entonces no hace parte del rango. Eso es otra forma de determinar dominio y rango de forma fácil. Trazamos líneas verticales y horizontales. Si es rango, trazo línea vertical en el punto que me dicen. Y si es dominio, trazo una línea, perdón, esta era una línea horizontal. Y si es dominio, trazo líneas verticales. De nuevo, un ejemplo rápido en el dominio, digamos 6pi, que está por acá. Trazo una línea vertical, en ningún momento toca la gráfica, entonces 6pi no hace parte del dominio. Listo, eso es todo. Entonces, ¿cuáles sí hacen parte del dominio y cuáles sí hacen parte del rango? Sencillo. El dominio de esta función es de 0 a 4pi, porque desde 0, incluyendo el 0, por eso tiene corchete porque es cerrado, hasta 4pi, todos los puntos que están allí incluidos hacen parte del dominio de la función, porque todos hacen parte de la función, ambos cerrados, ambos extremos. Entonces es un intervalo cerrado. El dominio es entre 0 y 4pi. Ahora bien, el rango, ¿cuál es el rango? De la misma forma, el rango son todos los números reales que están entre menos 4 y 4, así como analizamos eso. Entonces son intervalos cerrados entre menos 4 y 4, y allí tenemos dominio y rango. Siguiente ejercicio, siguiente pregunta, siguiente literal. Enumere las intercepciones. Recordemos que las intercepciones son los puntos por donde la función, la gráfica de la función, corta los ejes coordenados. Los ejes coordenados son el eje X, que es el horizontal, y el eje Y, que es el vertical. Entonces, ¿por qué puntos esta función, esta gráfica, corta a esas líneas rectas, a esas rectas? Pues son muy fáciles de identificar, ¿no? Son por estos puntos. En estos puntos, la gráfica de la función f corta los ejes coordenados. Entonces, ¿cuáles son las intercepciones? Pues así no poner los puntos y listo. El primero será 0, 4, este que es pi medios, 0, este punto que es 3 pi medios, 0, este que es 5 pi medios, 0 y este que es 7 pi medios, 0. Y listo, ¿cierto? Fácil, ¿no? Algo extra que no hace parte del ejercicio, pero para que entendamos un poco. Esto es la parte nomás de una función trigonométrica periódica, de una función sinusoidal. Termina acá, pero recordemos de trigonometría que las funciones sinusoidales son no infinitas, o sea que esto no termina acá, seguiría acá. O sea, en el caso tal, seguiría aquí, ¿cierto? Seguiría. Entonces, en ese caso, ¿cuáles serían las intercepciones? En el eje X, pues sería infinito, pero ¿cuáles? Miremos la secuencia. Acá pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios. Si esta continuara, ¿en dónde cortaría después? Pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, seguiría 9 pi medios, y después 11 pi medios, y después 13 pi medios, y así. Entonces, acá tenemos una parte de una función sinusoidal, pero si fuera no la parte, sino toda, pues tampoco sería tan complicado hacer el análisis. ¿Listo? Bueno, continuemos. Continuamos. ¿Con qué frecuencia la recta y igual a 2 cruza la gráfica? Bueno, la recta y igual a 2 es una función y es una línea recta horizontal que cruza por más 2 en el eje Y. O sea que es esta. La recta y igual a 2 es una línea horizontal, es una línea recta horizontal como esta. Nos está diciendo con qué frecuencia esta recta corta la gráfica. Entonces miremos en cuántos puntos corta la gráfica. 4 veces, ¿cierto? Listo, esa es la respuesta. ¿Con qué frecuencia la recta y igual a 2 cruza la gráfica? 4 veces es la frecuencia. Listo. Última pregunta, F y G. De nuevo, ambas preguntas las vamos a hacer al tiempo porque son muy similares. ¿Para qué valores de x, f de x es igual a 4, igual a menos 4? Y la G, ¿para qué valores de x, f de x es mayor a 0? Entonces empecemos con la F. ¿Para qué valores de x? Entonces vea, me están preguntando por x. Ya sé que tengo que hallar valores de x. ¿Para qué valores de x? F de x es igual a menos 4. Recuerden que f de x es y. Entonces y es igual a menos 4. O sea, ¿para qué
¿qué valores debe tomar x para que y sea menos 4? En la función, obviamente. Entonces miramos la función en menos 4 está por acá. Menos 4 son estos dos puntos. Acá en estos dos puntos y, ya recuerden que en los puntos coordenados el primer valor es x, el segundo es y. Entonces en estos dos puntos ambos valores de y es menos 4. Entonces en estos dos puntos estoy cumpliendo esta condición. Entonces, ¿qué valores de x se debe cumplir para que esto se cumpla? Escrito de otra forma es esto, f de pi igual a menos 4. ¿Pero cuál es? Pi. O sea, miremos, cuando x vale pi, y vale menos 4. Eso es lo que se está diciendo. Y escrito en forma de función es esto, que f de pi es menos 4. F de x, y todo esto es y, recuerden que ya lo dijimos, esta es la notación de función. Tenemos que acostumbrarnos a manejarla de esta forma cuando hablamos de funciones. Y la segunda, que es cuando x vale 3pi, entonces y vale menos 4. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El valor de x, que es 3pi. Y escrito en forma de función es f de 3pi es igual a menos 4. Listo. La última es muy similar. ¿Para qué valores de x? Me preguntan también por valores de x. F de x, o sea, y es mayor a 0. Y mayor a 0. Y mayor a 0. Ojo con eso. Y mayor a 0. Entonces primero miremos, ¿cuándo y es mayor a 0? Para que y sea mayor a 0, y ¿qué valor tiene que tomar? Fácil, 1, ¿cierto? 2, pi, 3pi, 1 medio. Todos los números que sean mayores a 0 en y me sirven, pero en y, entonces recuerden, y. Entonces esto es 0, hacia arriba de y están los positivos, hacia arriba, y hacia abajo están los negativos en y. Entonces en la función, lo que está hacia arriba de la función es lo positivo en y, y lo que está hacia abajo de la función es lo negativo en y. Y me están pidiendo lo positivo porque es mayor a 0 en y. Entonces específicamente, ¿cuáles son esas áreas, esas regiones? Son estas, las que están por encima del eje x. Todo lo que está por encima del eje x es positivo en y. O sea que en estas regiones verdes que acabamos de sombrear acá, son cuando y es positivo. Entonces en x, ¿cuándo pasa eso? Miremos, x son estos obviamente horizontal, entre 0 y pi medios son positivos, ¿cierto? Pongamos eso en forma de intervalo cerrado, entre 0 y pi medios es positivo, ¿ya? Ahora bien, entre pi medios y 3 pi medios, ¿cómo es? Entre pi medios y 3 pi medios es abierto, entre pi medios y 3 pi medios es negativo. Como es negativo no cumple la condición que yo necesito, entonces ese no me interesa. Sigamos, entre 3 pi medios y 5 pi medios también es positivo, entonces este me sirve. Pero entonces, ¿qué debo poner? O sea, este y este. Eso en notación de intervalos, ¿qué se utiliza? Se utiliza la operación U, que esto es unión. Estoy uniendo ese intervalo con ese intervalo. Entonces sería entre 3 pi medios y 5 pi medios. Y me falta la última, entre 5 pi medios y 7 pi medios está negativo, no me interesa, pero entre 7 pi medios y 4 pi también está positivo, entonces también unido 7 pi medios con 4 pi. Entonces esta, tal cual está, es la respuesta para el literal G. ¿Para qué valores de x f de x es mayor a 0? Estos valores de x cumplen que cualquier valor que está en estas condiciones, f de x es mayor a 0. Y así resolvemos todos nuestros ejercicios.